Bendiciones para todos. Sí, usted está en compañía de su pastor y amigo Sergio Cabello en el canal de YouTube denominado Hay Más, el portador de buenas noticias. Hoy quiero hablarle y dar una enseñanza, como siempre le digo, corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Es acerca de Efesios capítulo 2. Quiero hablar lo que exactamente dice la palabra. No, voy a ser lo más objetivo posible, ni a derecha ni a izquierda. No quiero que me tilden de calvinista, tampoco quiero que me tilden de arminiano. Calvinistas son los que piensan o los que les señalan que ellos dicen que la salvación no se pierde, y los arminianos son los que dicen o les señalan que la salvación sí se pierde. Yo me voy a ir a la luz de la escritura, ni a un bando ni al otro, sino a lo que dice la palabra del Señor. Y como dice por ahí un programa, sea usted el juez. Efesios capítulo 2, y esto lo voy a leer porque hay un verso que me está dando mucha vuelta en estos días en la cabeza. Entonces dice así Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso está fácil de entender. Y Él, o sea, Dios nos dio vida a nosotros, los gentiles, los paganos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos todos estábamos muertos en delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ahí estábamos nosotros muertos de espaldas a Dios, muertos en delitos de pecado, haciendo la voluntad del diablo, haciendo la voluntad de este mundo, haciendo lo que nos parecía, y ahí nos dio vida el Señor. Fíjese que no fue que buscamos vida ni cobramos vida, sino que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Seguimos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es una verdad innegable. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, él se inmiscuye, perdón, él se incluye. Yo también me incluyo, yo soy el primero en incluirme. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado en los deseos de nuestra carne. ¿Quién de usted no vivió en los deseos de su carne? Usted sabrá qué hizo, yo sabré qué hice. Y sí me recuerdo muy claro de todo lo que hice y bien clarito que lo tengo. Usted no disimule, no se haga el chivo loco, como decimos nosotros los puertorriqueños, y usted sabe que usted también estuvo en otro tiempo haciendo la voluntad de nuestra carne, oiga bien, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y también dice que éramos hijos de desobediencia, seguro, hijos de desobediencia, hijos de ira, haciendo la voluntad de nuestra carne, dejándonos llevar por nuestros deseos carnales, dejándonos llevar por nuestros malos pensamientos, y que no hicimos, que hasta vergüenza da que la gente sepa que nosotros hicimos X y determinadas cosas, pero ahí estábamos nosotros. Y recuerde que el versículo dice, y estando muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado. O sea,
Estábamos muertos en la parranda, en el vicio, en la maldad, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de Satanás. Éramos hijos de desobediencia, no nos podían decir nada, éramos hijos de ira, éramos todo lo malo. Y como estábamos muertos espiritualmente, no teníamos nada que ver con Dios, ni nos interesaba Dios, ni le queríamos saber nada de Él, ni que Él tampoco se metiera en nuestras vidas. Un muerto espiritual no busca nada espiritual. Pero, pero mire cómo dice el verso 4. Bueno, el 3 termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No se ponga usted a señalar a los otros, que si al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al familiar, usted era igual, quizás peor, pero usted estaba ahí en ese lote. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia, oiga bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Acá me quiero parar. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es decir, mire lo que está diciendo el texto, que Dios, aun viéndonos de espaldas a Él, muerto en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, gozándonos con nuestras maldades, obedeciendo al príncipe de este mundo, siendo hijos de desobediencia, siendo hijos de ira, Dios nos salvó porque nos amó. Por gracia sois salvos. Fíjese que lo mete aquí el pasaje, mete esta expresión. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Se ha denominado, se ha conceptualizado que gracia es el favor inmerecido de Dios en relación a la salvación. Que usted y yo, se lo explico en español, como estábamos muertos en delitos y pecados, como estábamos de espalda a Dios, como éramos pecadores, como hacíamos la voluntad del diablo, como nos satisfacíamos en nuestra carne y en nuestros malos pensamientos, y éramos hijos de desobediencia y de ira, la justicia de Dios exigía que la paga del pecado es muerte, por lo tanto usted y yo nos tocaba, oiga bien, la condenación, el infierno y el lago que arde con fuego y azufre. Eso es la justicia de Dios. Pero ahí entró la gracia. Dice, por gracia soy salvo. O sea, Dios dijo, si yo no intervengo, si yo no los perdono por gracia, por mi deseo propio, porque yo quiero perdonarlo, esta gente se va a perder. Tan sencillo, sigo leyendo y usted saque sus conclusiones siempre en el contexto de lo que le estoy hablando. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios quiso salvarnos por gracia, porque Él quiso, no porque lo merecíamos era la condenación, la justicia de Dios exigía la condenación, ese era el juicio, la santidad de Dios exigía que fuéramos a condenación, pero Él metió su mano y dijo, los amo y quiero salvarlo. Entonces, esto lo reafirma, que es el versículo que me ha venido dando vuelta estos días. Dice, porque, le explica, bueno, ¿y por qué todo esto? Pues, ¿y por qué quisiste mostrar tu amor, tu misericordia, tu gracia en los tiempos venideros? ¿Por qué? ¿Por qué? El versículo 8 responde, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Me paro acá, me paro acá. Fíjese que no somos salvos ni siquiera por la fe. Esto es lo que me explotó así. ¡Pah! ¿Cómo le explotó, pastor? Así.
pa. Aquí me lo estoy gozando todo. ¿Cómo es que fue que le explotó? Así, pa. Ok, mire cómo me explotó. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, no es porque yo tuve fe y fui salvo. No es porque yo tuve fe y creí en Jesús. No. Primero es porque por gracia soy salvo. Es decir, porque el amor de Dios, porque el favor inmerecido de Dios nos tomó y después nos dio fe para que creyéramos que Jesús es el Señor. Se da cuenta que ni siquiera es porque tuvimos fe, tenga fe para creer. No, dice, y ahí está el versículo, no lo estoy inventando, Efesios 2:8, pero se lo he venido leyendo desde el contexto del versículo 1. Porque por gracia soy salvo. Es por gracia. Y después explica, claro, por medio de la fe. Ahora mira lo que dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe para creer que Jesús es el Señor, sino que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea que aún la fe para creer que Jesucristo es el Señor no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Yo dije, Dios mío, qué tremendo. O sea que una persona, por decirle algo, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo le explico yo esto a los extraterrestres? Una persona que puede decir que tiene mucha fe, pero no ha obtenido la gracia de Dios, no obtiene la salvación. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Le estoy leyendo el versículo al revés, porque al derecho dice, por gracia, por el favor inmerecido de Dios, porque Dios quiso llamarnos de las tinieblas a la luz admirable, porque Dios quiso levantarnos de los muertos espirituales. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, que primero viene la gracia, el que Dios haya decidido tener gracia con nosotros, perdonarnos y después darnos fe para creer que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta entonces que usted no hizo nada, ni yo tampoco, para llegar a obtener la salvación? Porque aún la fe para creer que Jesucristo es el Señor nos la dio el Señor. Así que yo quiero que usted vaya reflexionando en esto, con calma puede leerlo y se lo complemento con, mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 25. El contexto de este pasaje, para no alargarle mucho, es que no debemos ser contenciosos con la gente, no debemos discutir con la gente, no debemos pelear con la gente en razón que debemos darle un buen testimonio y hay un porqué, mire lo que dice la escritura. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, deséchalas, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. O sea, deja de estar discutiendo necedades y tonterías, que si es, que si no es, que si hay, que si no hay, que si ahora no existe, que si existe, que si... lee la necedad. Sí, sí, el que come carne para el Señor, y el que no come carne, no come carne para el Señor y punto. Y dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Atención, please attention for me now, look at me. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Mire lo que está diciendo acá. Pablo le dice a Timoteo, no pelees, deja de estar discutiendo con la gente que no ha aceptado al Señor, eso, olvídate de discusiones necias, que eso lo que traen es contienda, y entonces le dice, tú tienes que ser amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen.
Y mire aquí donde quiero entrar. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es decir, esto viene a corroborar lo que le estoy hablando de Efesios. Efesios dice, por gracia soy salvo, y después viene la fe, y las dos cosas son dadas de Dios. Entonces Pablo le dice, no discuta con la gente que no ha aceptado a Cristo, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Si ligamos los dos pasajes que hemos leído, podríamos leer por si quizá Dios le dé su gracia, ¿lo está agarrando? Para que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Timoteo lo que viene, este pasaje viene a corroborar que la gente no va a entender porque quiere entender, ni va a razonar porque va a razonar, porque por gracia soy salvo. Es cuando Dios, por su gracia, le da fe para creer que Jesucristo es el Señor. Yo a veces he visto, ay, en 47 años que tengo en el Señor, por ahí va la cosa, que unos mensajes tan sencillos, pero sencillo. Jesucristo te ama, Dios te ama, quiere perdonarte y la gente se entrega a Cristo. Porque no es el mensaje ungido, tremendo, que traspasó los corazones y dividió el alma y el espíritu. No, en ese momento la gracia de Dios se activó y recibió fe para creer que de verdad Jesucristo es el Señor. Yo una vez lo hice varias veces en una de las iglesias que pastoreé, varios domingos, y cuando le digo varios domingos, eran varios domingos. Predicaba de cualquier tema y hacía el llamado y la gente se entregaba. Una vez lo hice al revés, y los que han estado conmigo en tiempos anteriores podrán recordarse. Eso sí lo hice una o dos veces. Llegué y hice al revés. Los primeros 5 minutos prediqué que Jesucristo es el Señor, hice el llamado y la gente se entregó. Y después prediqué tranquilamente una hora la enseñanza que llevaba. ¿Qué es? Y yo pensaba que era que yo tenía un mensaje espiritifláutico, cantandaurílico, que la gente ¡buah! Caía para atrás como condorito. Ahora estoy entendiendo. Ay, no sé, necio. Ahora estoy entendiendo que no es mi unción, mi sabiduría, mi parafernalia. Miren las palabras que estoy usando. Claro, mañana es domingo, estoy acercándome. Sino que la gracia de Dios caía sobre esa gente. Dios le daba la fe y creían que lo que yo estaba diciendo, que Jesucristo es el Señor, que cuanto lo quieren pasar adelante, arrepentirse de sus pecados y recibirlo, y ellos pasaban y yo, gloria a Dios, tengo una unción, tengo, como dicen por ahí, un power. ¿Qué power? Yo trabajaba más bien con la batería baja. Pero qué bueno entender la escritura. Ahora, esto nos limita a predicar. No, todo lo contrario, nos motiva. Porque no sabemos, por lo menos en mi caso, no sé yo, a quiénes Dios le va a dar gracia para creer y le va a dar la fe. Entonces yo le hablo a Pedro, a Juan, a María, a José, y predico por aquí y enseño por allá, y riego la palabra, y riego la palabra. Y mire, no sabemos dónde Dios va a hacer el trabajo. Lo mismo, yo he estado pastoreando muchos años y de una forma o de otra, en estos días estuve contando desde que yo estoy pastoreando y ya hay como 8 o 9 personas entre varones y hembras que han sido ordenados al ministerio pastoral. Un loco más que otro que se llaman apóstoles, ok, y los apóstoles sí existen, pero yo sé que eso no lo son, eso yo estoy claro. Pero eso no es pecado de muerte tampoco. Pero de que son pastores, oh sí, doy testimonio de que son pastores. Entonces, yo no sabía que esa gente iba a llegar a ser pastor, como yo tampoco pensé que yo algún día podría llegar a ser pastor. Y aquí estamos, es por la misericordia de Dios, que es otra cosa,
pero la gracia es para salvación. Así que a predicar, a evangelizar, a correr el mensaje de Dios en persona y por las redes, porque no sabemos a quién Dios le ha dado la gracia, porque acuérdese, no se le olvide esto, ni calvinismo ni albiniano, sino por gracia soy salvo por la fe, y esto no es don de Dios, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Repito, no es de nosotros, sino es don de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, no discuta con la gente de afuera, no te pongas en discusiones necias, que lo que traen es contienda, presenta la palabra con mansedumbre, tiene que ser sufrido, tiene que esperar por si quizá Dios le conceda a ellos, oiga bien, se lo repito, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Dios le conceda, o sea que si Dios no le concede, no se van a arrepentir. Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Recuerde, usted puede dejar sus comentarios respetuosamente en esta plataforma, que respetuosamente le vamos a contestar. Si usted quiere contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Si esta enseñanza le fue de bendición, le abrió el entendimiento, le hizo comprender algo, o tan sencillo le gustó, pero la piensa compartir, dele like. Si no la piensa compartir, mire, no me interesa su like. Guárdese su like, llévese su like, ahórrese su like. Si usted le va a dar like, es porque la va a compartir. Porque si usted le va a dar like, es porque le gustó algo, le llamó la atención, entendió, comprendió, discernió por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué tenemos que ser tan egoístas de no compartirla para que otros oigan? O al revés, les da vergüenza porque mi gente, mis contactos no son creyentes. A mí me da risa, yo tengo una gente, varias, y ponen muchas cosas en su perfil y son contactos míos y me hablan semanalmente y ven mis videos y me los comentan, pero no los comparten. Algo está extraño ahí, que tú hablas y me gustó mucho, ay, aprendí mucho y no lo comparten. Como decimos nosotros los dominicanos, ahí hay cocorícamos. Pero todos somos amigos, yo seguiré a mis dos, tres, porque tengo dos o tres que sí comparten, esos son fieles. Ese cuando el día de allá en la eternidad, le voy a decir al Señor, ellos me ayudaron mucho, ellos. De lo mío, no le dé mucho, pero dele algo de lo mío a ellos. Bueno, paz, salud y bendiciones. Recuerde, todo esto es jugando, todo esto es a manera de gracia. Pero si se molestó, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Nos vemos en la próxima. Ah, recuerde, están abiertas las inscripciones, porque esta clase la aprende usted también en el Instituto Bíblico CIMA. Están abiertas las inscripciones del Instituto Bíblico CIMA. Estamos ofertando 5 cursos. La vida de Jesucristo y su ministerio, uno de los más hermosos y más completos, que duró 2 años. Las cartas de Pablo, la vida de Pablo y sus cartas, la vida de Moisés y el Pentateuco, panorama bíblico y la carta a los hebreos. Los damos las clases 1 hora, hora y media a la semana por internet, vía Skype, en la comodidad de su casa. Usted puede tomar las clases. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.